Norma Patricia, la viuda de una de las víctimas de la masacre de Reynosa, y bueno, pues lo que deseamos todos es de que haya justicia y seguridad para todo el país, en especial para la frontera tamaulipeca, que está viviendo momentos fuertes. En esta segunda parte de la estampida, damos la bienvenida al diputado federal Ernesto Palacios, diputado federal de Morena y delegado en Tamaulipas del Partido del Movimiento de Regeneración Nacional. Buenas noches, diputado Ernesto. Buenas noches, Carlos, buenas noches a todos y les agradezco mucho la invitación. Un saludo al auditorio. Muchas gracias. Vamos a entrar de lleno a los dos temas que nos faltan. Y uno de ellos es, pues bueno, lo que acaba de suceder en el Congreso de Tamaulipas. Vamos a entrar de lleno a la bancada de la Acción Nacional y del PRI promovieron iniciativas que prácticamente hacen imposible la próxima legislatura, que va a estar con mayoría de Morena, pueda desaforar al gobernador García Cabeza de Vaca. Eso en el Congreso de Tamaulipas, y bueno, estas iniciativas nadie las veía en el horizonte, y empezar preguntando justamente a Héctor Garcés, autor del Kiosco. ¿Qué opinión, Héctor, respecto a este movimiento legislativo que está haciendo las bancadas de Acción Nacional? Yo creo que Acción Nacional y su gran aliado ahora el Revolucionario Institucional, que haciendo un paréntesis, ya con esto nos confirman que van a ir en alianza el próximo año. PRI ya por fin ya se está quitando la máscara en Tamaulipas. Y bueno, yo creo que Acción Nacional está en su derecho a tener la mayoría legislativa en el Congreso del Estado, con su nuevo aliado, con el PRI, promover esta iniciativa de decreto y cambiar el artículo 34 constitucional, creo, del Estado, y hacer esta modificación. Está, digamos, yo insisto que estaría en su derecho de hacerlo, cuestionable, tal vez obviamente para la oposición, cuestionable para la gente de Morena, y no para todos los diputados locales de morenistas. Seguramente alguno que otro ha de haber votado a favor, pero digo, se pronosticaba que fueran a hacer esto y que votaran a favor y sacaran adelante esta reforma en el Congreso Estatal, ¿no? Es un capítulo más de todo este proceso inédito de desafuero que inició en la Cámara de Diputados con la solicitud de la Fiscalía General de la República, y es un nuevo capítulo en toda esta larga historia. Yo creo que va a haber algunos más. Vamos a esperar la dichosa revisión de la Suprema Corte. Ya hubo un ministro que estableció que el gobernador mantenía su fuero, que mantenía su inmunidad política. Y bueno, esto también fue cuestionado por la Fiscalía y bueno, veremos qué sucede, incluso también por el área jurídica de la Presidencia de la República, ¿no? Pero es una parte más de toda esta larga historia, inédita, histórica, esta historia inédita, bastante interesante desde el punto de vista político y bastante interesante desde la perspectiva legal. Tomás, tú en Barlovento también has abordado bastante el tema de desafuero, de todo lo que tú llamas pues maniobra política partidista. Tomás se nos acaba de salir. Bueno, ya, ahora viene otra vez. Entonces, Tomás, ¿tú qué dirías de este movimiento legislativo legal, digamos, en el marco de la legalidad, de lo que las leyes del Congreso dan? ¿Tú qué opinas de este blindaje al gobernador? Yo coincido con Héctor. Yo creo que se veía venir. Era una acción jurídica, acción política también, que el gobernador tenía que llevar a cabo a través de los diputados del PAN. Era previsible que él quiera protegerse y evitar que la próxima legislatura de mayoría de diputados de Morena pueda echar abajo
el primer blindaje, ¿no? Yo creo que era de esperarse, no creo que deba sorprendernos, y no porque sea, como dirían los morenistas, moralmente correcto, ¿no? Sino porque políticamente pues era previsible, y yo creo que si hubiera sido un gobernador del PRI o de Morena o de cualquier otro partido, hubiera hecho lo mismo, porque por eso tienen mayoría, ¿no? Para poder hacer lo que ellos quieran, como lo vemos a nivel federal, ¿no? Como lo vemos en otros estados. A mí no me sorprende. Me sorprendería que la próxima legislatura no llevara a cabo acciones, no sé si quepan aquí, de inconstitucionalidad, para tratar de echar abajo este blindaje y poder actuar eventualmente en contra del gobernador a partir de octubre. A menos, claro, que haya habido alguna especie de acuerdo o de pacto no escrito para, pues, que solamente quede en algunas escaramuzas verbales, Congreso, y no haya una acción jurídica contra el gobernador. No me sorprende, era de esperarse, pero bueno, pues hay que ver hasta dónde llegue. Rosy, voy a dejar al final al diputado Ernesto Palacios porque sé que tiene bastante que decir al respecto. Hemos aquí, Rosy, hablado desde que nos tocó dar la noticia de que estaba aprobado el dictamen de desafuero. Casi todos los capítulos nos ha tocado los miércoles, y hoy nos toca otro capítulo de este tema del desafuero. ¿Qué te parece lo que sucede hoy con este blindaje? Además, hay que activar el micrófono, por favor. Pero sí se detuvo la conexión. Por principio de cuento. Ciro, adelante. Sí, ya quedó. Ya me escucho. Sí. Está justo Matamoros, también nos decía Rosy que estaba la conexión un poco. Diputado federal Ernesto Palacios, ahora sí, ¿qué nos opina sobre esto que hoy sucede en el Congreso de Tamaulipas? Hay reformas fuertes, constitucionales, a 3 artículos, aparte de adhesiones a la ley de responsabilidades de los servidores públicos. Hay también movimiento en la ley de la organización y funcionamiento del Congreso. ¿Qué opinión tiene al respecto? Pues yo creo que... bueno, ya regresó Rosy. No sé si gustes primero. Rosy. Rapidísimo, gracias, diputado. Y pues nada más, aquí la cuestión que ya lo decían mis compañeros, era algo previsible, que se iba a presentar alguna de estas, se iba a buscar, ¿no?, la cuestión legal para tratar de impedir que una vez que llegara la nueva legislatura mayoritariamente de Morena, pudiera pues ya hacerse cargo, digamos, de todo lo que es el proceso y darle adelante, como se dice por acá, a lo que es el desafuero. No me queda muy claro la cuestión de qué papel jugaron en esta nueva, en este nuevo capítulo los diputados morenistas, que sabemos que en la anterior sesión que se dio esto de empezar el blindaje contra el desafuero para el gobernador Cabeza de Vaca, pues sabemos que algunos se abstuvieron de votar en la cuestión en este término, que de hecho, bueno, pues eso recordemos por ahí que causó el enojo de la diputada, otra vez diputada Leticia Sánchez, y que, bueno, pues llevó a ciertos problemas que se vivieron en Matamoros. No me queda muy claro, aunque fíjate que leyendo por ahí de las redes sociales, nuestro compañero Francisco Cuellar, también que forma parte de lo que es los columnistas de Expreso La Razón, él habla de que votaron, que hubo un apoyo de 5 diputados de Morena, y él escribe que apenas los diputados de Tamaulipas votaron el blindaje a favor de Cabeza de Vaca, con el apoyo vergonzoso de 5 diputados de Morena. Desde la Cámara Alta, la senadora Lupita Covarrubias reprobó el hecho y solicitó la desaparición de poderes. Otra vez estamos en boca de todos. Esto es un tuit que publicó nuestro compañero, y eso, bueno, me deja más o menos en claro la situación que se está viendo en el Congreso. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues habrá que esperar a octubre, aunque pues para mí
aunque era de esperarse que los diputados locales próximos de la próxima legislatura pudieran decir que iban ahora sí por el desafuero, pues yo creo que si anuncias lo que vas a hacer, pues lógicamente que le das tiempo a los demás de defenderse, ¿no? Así es. Bueno, en boca de todos Tamaulipas, tanto en lo de seguridad como en lo político, pero lo político ya había iniciado desde febrero, inclusive esto de seguridad no lo veíamos. Diputado Ernesto Palacios, ¿qué opinión le tiene? Usted estuvo en la sesión donde se votó el juicio de aclaración de procedencia, vio el dictamen, escuchó el dictamen del propio diputado Pablo Gómez, después estuvo pues desde diciembre del año pasado en Tamaulipas, escuchando a la gente, viendo la política desde las entrañas, y hoy pues vemos que el gobernador está blindado legalmente para el desafuero. Pues mira, yo creo que es muy, muy lamentable, condenable estas medidas fast track, se puede decir, se puede rebatir incluso, porque yo no podría afirmar que las cosas se están haciendo con apego a la ley, en tanto ha sido un Congreso totalmente subordinado, totalmente que ha estado entregado a las decisiones, a la voluntad de una persona, que es el gobernador Cabeza de Vaca. Nosotros hemos sostenido desde el juicio, desde que votamos en la Cámara, que no tiene fuero, que le fue retirado el fuero constitucional. Hay un ministro de la Corte que tiene una opinión y que la plasmó en un documento, mas sin embargo no es facultad de un ministro de la Suprema Corte hacer la interpretación de la Constitución. Entonces, el Poder Judicial de la Federación tiene que dar una respuesta al pueblo de México, porque no es por la vía como se piensa, por la vía de un ministro, como se debe de resolver esta situación. Entonces, lo que han hecho en el Congreso de Tamaulipas, también decirles que, en mi opinión, pues refuerza la idea de que la gente, de que la sociedad tamaulipeca, la gran mayoría, tuvo la razón, que eligió una opción diferente, que votó mayoritariamente por renovar ese Congreso, porque ya no quieren que haya impunidad, porque ya no quieren que haya corrupción, porque quieren abrir paso a la transformación. Es increíble que, además de que esta señal que ignora, que pretende de alguna manera burlar el mandato de las urnas, que tiene solo algunas semanas, que fue muy claro y muy evidente y que nos señala muy claramente que la gente no quiere un Congreso que esté al servicio de una sola voluntad y que además juegue un papel vergonzoso de simplemente ampliar un manto protector, que ese no es el papel de alguna manera que debería jugar, pero no nos extraña nada, y tampoco nos extraña lo otro que quieren hacer, que es atar de manos al nuevo Congreso por el que votó la mayoría, que es cambiar las reglas del propio Congreso, las reglas internas, porque lo que quieren es acomodar las cosas para que nada cambie. Ahora resulta que para modificar la Constitución va a tener que ser cuando lo diga el gobernador. Ahora resulta que la opción por la que votó el pueblo de Tamaulipas mayoritariamente no quieren que dirija, que gobierne el Congreso. Es un conjunto de medidas que claramente le dan continuidad a lo que la gente rechazó en el pasado proceso electoral, que son las trampas, que son las tropelías, que es el encubrimiento, y que nos demuestra, insisto, qué bueno que la gente votó por un Congreso diferente. Yo quisiera aprovechar para mandar un mensaje de aliento a la gente, para decir
que todas estas artimañas, que el cambio no lo van a detener, que ya se echó a andar por decisión del pueblo de Tamaulipas una transformación y no van a poder por muchas cosas que están intentando. Es un conjunto de cosas que están intentando, pero finalmente yo creo que la decisión ya está tomada, el pueblo manda, el pueblo ya decidió y esto es cuestión solamente de tiempo para que camine la transformación pacífica de Tamaulipas. Vamos a escuchar porque hoy en la tarde la senadora por Tamaulipas, Guadalupe Covarrubias, advirtió que si este conjunto de iniciativas pasaba, iba a presentar ya en el Senado, en la Comisión Permanente de Senado y Cámara de Diputados, la solicitud para desaparecer poderes en Tamaulipas. Vamos a escuchar lo que dijo la senadora y regresamos para seguir platicando del blindaje y después pues que el diputado Ernesto Palacio nos cuente pues, la experiencia tamaulipeca, llegar a Morena en Tamaulipas, lograr estos resultados y lo que viene en los siguientes meses. Vamos a escuchar a la senadora. De aprobarse estas reformas, propondré en la Comisión Permanente que el Senado inicie el proceso para decretar la desaparición de poderes en Tamaulipas. Hablaré con mi coordinador y con mi grupo parlamentario para que impulsemos en conjunto esta medida tristemente necesaria por la actitud que han tomado los distintos órganos del Estado tamaulipeco. Que está sucediendo en el aspecto político también, porque yo lo hablaba en un momento de nuestras transmisiones, ¿no? Sobre la cordura en un momento como este, ¿no? El decir, bueno, no hay que llevar hasta límite las situaciones. Y estamos viendo que se está llevando hasta límite las situaciones, cada quien desde su postura legal y de su postura pues que en la que está afrontando la responsabilidad, en este caso el gobernador, de que lo están señalando de cometer delitos federales, y pues por otro lado pues la salida política que nunca se vio en el horizonte, ¿no? Preguntar, Héctor, ¿cómo ves este llamado de la senadora Covarrubias a solicitar algo que aparte ya tenía en mente el coordinador del Senado, el Morena, Ricardo Monreal? Sí, creo que lo platicamos la semana pasada también en el sentido de que Ricardo Monreal ha ejercido un protagonismo bastante excesivo en Tamaulipas. Pero bueno, este tema de la desaparición de poderes creo que no se va a dar, no pasaría la prueba de los votos en el Pleno del Senado, pero ya no importa el tema del desafuero. El gobernador ha perdido prácticamente de manera paulatina el poder, ¿sí? El poder hacer que gane su partido en las urnas, en los principales municipios, perdió la mayoría del Congreso, y más allá de si ahorita en este momento el Congreso del Estado con su mayoría panista, más o menos ahí le pavimenta el camino para tratar de protegerse, pues a partir del 1 de octubre, pues ese blindaje va a quedar bastante expuesto y golpeteado desde el momento mismo en que los nuevos diputados locales morenistas, con otro perfil más crítico, ahora sí de oposición, no como estos ridículos que están ahorita en el Congreso, cuestionen con argumentos en la mano, me imagino que con muchas investigaciones que van a realizar sobre las cuentas públicas del aparato estatal, de las comapas en particular,
los municipios que les arrebataron en las urnas este 6 de junio. Yo creo que con todos esos elementos, Morena va a ir minando todos los blindajes que le pongan al gobernador, como ya ha venido sucediendo con el proceso de desafuero. El impacto político y mediático del proceso de desafuero avalado por el Congreso de San Lázaro, por la Cámara de Diputados, provocó, yo creo, en gran medida, que Acción Nacional perdiera la elección del 6 de junio en Tamaulipas, que perdiera 9 de las principales alcaldías, de los principales municipios, que perdieran 16 diputaciones de 22 locales y que perdieran 6 de las 9 diputaciones federales y 2 de las diputaciones federales que ganó Acción Nacional. Las ganó de manera bastante sospechosa, entre ellas la que ganó Óscar Almaraz ahí en el 5º distrito, ¿no? Entonces, yo creo que si bien el proceso de desafuero va a permanecer en la agenda informativa y en la agenda política, como lo estamos viendo con esta aprobación del blindaje en Ciudad Victoria y con esta posición de la senadora Guadalupe Covarrubias, que seguramente pues se lo pidió Ricardo Monreal, yo creo que lo más importante lo vamos a empezar a vivir desde el 1 de octubre, ya cuando el nuevo Congreso, la nueva legislatura, inicie funciones y veamos a los diputados locales morenistas torpedear un día sí y otro día también al gobernador en su último año de gestión, justo como dice el manual político del sistema, el manual del sistema político mexicano, justo en su último año, justo cuando está más débil, ¿no? Cualquier gobernador o cualquier mandatario que ejerza un sexenio, ¿no? Entonces, vamos a ver la agonía del viento del cambio. Seguramente tratará ya lo vimos ahorita junto el PRI, de sellar una alianza electoral para tratar de manera desesperada de mantener la gobernatura el próximo año, la elección que será el 5 de junio del 2022, pero que lo estamos viendo, está contra las cuerdas. Acción Nacional está contra las cuerdas, el gobernador está contra las cuerdas, vapuleado, derrotado en la contienda pasada. Y bueno, estos son intentos desesperados por mantener el poder. Tomás, ¿te parece eso? Que ya prácticamente el gobierno, los vientos de cambio están pues casi en antesala de la puerta de emergencia saliendo de este estado? ¿Crees que ya está acabado este movimiento político que empezó hace apenas 5 años? Tienes tu micrófono apagado. Listo, ¿verdad? Sí. Sí. Yo creo que ciertamente el gobierno de Cabeza de Vaca está muy disminuido, está muy desgastado por todo este golpeteo político, jurídico, mediático, instrumentado desde el gobierno federal. Yo creo que también es previsible, ¿no? Lo hemos visto con el PRI, con el PAN, ahora con Morena. Realmente cuando se encuentra un adversario, a nivel municipal, estatal o federal, y alguien que tiene más poder lo quiere desplazar, se ven este tipo de cosas, ¿no? O sea, no es algo nuevo. Sí creo que está disminuido el gobernador. Sí creo que también va a ser objeto de cuestionamientos, críticas, señalamientos, de una mayor fiscalización. Posiblemente la próxima legislatura, o mejor dicho, sin duda la próxima legislatura va a ser muy diferente a esta, va a ser contestataria, va a ser crítica, y por supuesto, como dice Héctor, van a golpear o van a aprovechar para pegarle un día y otro también al gobernador. Yo creo que dar por muerto todavía al proyecto de los vientos de cambio, yo diría que es muy anticipado. No quiere decir que no vaya a suceder. Falta un año para la elección y no
no digo que no hay que darlo por muerto, no porque el PAN o el gobernador tengan mucha fuerza o porque tengan muchas opciones para seleccionar a un candidato o candidata con un perfil ganador, sino porque Morena, a pesar de que ganó la mayoría del Congreso, de que ganó los municipios más importantes de la frontera y pues aquí en la zona Altamira y Madero, yo creo que el principal riesgo para Morena es que no se ponga de acuerdo y que se empiecen a pelear desde ahorita. Vamos justo... ¿Perdón? Justo, Tomás, me quisiera quedar ahí en ese comentario de Morena. Vamos a ir con Héctor un poquito. Héctor, ¿quieres comentar algo, agregar algo breve? Sí, solamente yo dije que los vientos del cambio están francamente desesperados. En política nadie se le puede dar por muerto jamás. Rosy, aunque pierdan la elección. ¿Te parecen desesperados? ¿Te parecen de salida los vientos del cambio? ¿A mí? Pues, ¿O quién? A Rosy. Yo. Pues ya van en el 5º año. Finalmente lo que decían los compañeros es cierto, ¿no? La cuestión del desgaste propio de un gobierno del que ejerce el poder, se vio, digamos, dobleteado desgaste por esta situación que se está viviendo desde febrero, lo comentabas más o menos, con estas denuncias, con la cuestión del juicio de desafuero. No podría decir definitivamente que ya están muertos, como dice Héctor, nadie en política se puede dar por muerto hasta que no está muerto, hasta que no tenemos ya el certificado de función, podríamos decirlo así. Pero y finalmente yo pienso que el gobernador Francisco García Cabeza está en estos momentos más confiado, o no sé si antes de la elección o durante el proceso electoral tendría confianza en todo lo que se estaba presentando, muchas cosas a su favor. Estaba la cuestión del amparo que se le concedió, está la cuestión de que pues el desafuero no se ha hecho ya, como que la orden de aprehensión pues no se le puede tampoco ejecutar, y que de esta manera pues mientras dicen que golpe que no mata fortalece, entonces pues no sé hasta qué punto realmente la situación que se está viviendo pudiera decirnos que están en la lona, como dijo Héctor. El PAN estaba en la lona, muy golpeado después de los resultados del 6 de junio, pero pues hay cuestiones que en política pues son de momento, ¿no? Y de circunstancias. Justo vamos a hacer el cambio de tema en este momento y preguntarle directamente, diputado Ernesto Palacios, delegado de Morena en Tamaulipas, ¿cómo fue esta operación? Bueno, obviamente no nos va a contar las entrañas, pero ¿cómo fue un poco, tomo el comentario de Tomás, un partido Morena en Tamaulipas que estaba fragmentado, que sigue fragmentado en algunas regiones, de pronto era como la rifa del tigre, ¿no? O sea, llegar a un lugar en donde no parecía que iba a suceder lo que se vio el 6 de junio por la noche, que fue arrasar en el Congreso, ganar los municipios más importantes, e inclusive ante los conteos voto por voto que se pidieron casi, se mantuvo el resultado, por ejemplo, en Nuevo Laredo. Cuéntenos, delegado. Bueno, primero no quisiera dejar de comentar sobre el tema del audio que escuchamos de la senadora Covarrubias, sí, porque yo creo que ahí está mucho de la explicación. Miren, sí hay un proceso de descomposición muy profunda en las instituciones de Tamaulipas. Eso, por supuesto que la sociedad lo sabe, y tan lo sabe que ahí se explica. Ahí se encuentra una parte de las explicaciones de los resultados. Hay un deterioro porque la gente sabe perfectamente, y lo digo porque a mí me tocó
caminar mucho con nuestras candidatas y candidatos. A eso le dedicamos mucho tiempo. En el casa por casa es donde uno se entera de cómo anda verdaderamente la opinión ciudadana. Y en ese casa por casa y en el andar también es impresionante. Yo recuerdo el día, y lo comento también porque yo considero que no es un golpeteo mediático. El desgaste del gobernador tiene una explicación que tiene que ver con la conducta que ha tenido él y su gobierno, que ha sido ha tenido muchos tintes del régimen que combatimos y que derrotamos en el 18. La gente sabe en los municipios de Tamaulipas de los negocios que se hacen al amparo del poder, que se siguen haciendo, de los negocios que se tienen desde el gobierno del estado, de las corruptelas. Y yo diría, sí, hay que confiar mucho en que la gente de Tamaulipas tiene la información. Yo sí creo que hay mucho de conducta cívica ciudadana. Yo sí creo que hay de alguna manera, una sociedad crítica que se expresó, y se expresó a pesar de muchos intentos que hubo de amenazas, de coacción, en fin. Yo les quiero decir que en este proceso encontramos cosas que hace muchos años yo no veía. Incluso, miren, cuando desde el régimen priista se mandaba la señal a las maquiladoras, a los trabajadores, se les impedía salir a votar, se les ordenaba que no salieran, se les amenazaba. A los trabajadores del sector público estatal se les amenazaba, se les coaccionaba, y eso es lo que pasó en Tamaulipas. Yo creo que la gente sabe perfectamente qué es lo que no quiere, y ese es un volver al pasado autoritario que pensábamos de alguna manera superado, pero no. Hay un resquicio en Tamaulipas, hay una descomposición. También teníamos un gobernador que no sabíamos dónde estaba. También les quiero decir que hoy las instituciones están siendo utilizadas para favorecer los intereses del gobernador. Eso es muy claro. Fíjense nada más, estando el tema tan lamentable, tan condenable de Reynosa, nosotros tuvimos a 2 candidatos nuestros compareciendo en la Fiscalía en Vallehermoso, porque los quieren incriminar por perseguir a gente que cometió delitos electorales. Es decir, el gobierno del Estado está ocupado en buscar desde hace tiempo encarcelar a candidatos o ahora es candidatos de Morena. En fin, es un deterioro muy grave, y si hablamos del grave atraso en materia de desarrollo que tiene el Estado, pues yo digo, no es un golpeteo mediático, no es un desgaste ocasionado, porque además también hay que decirlo con todas sus letras. Yo los invito a que revisemos el día siguiente en que nosotros votamos en la Cámara de Diputados, a que revisemos con toda objetividad cuál fue la cobertura mediática que hubo en Tamaulipas de ese acontecimiento, y que lo hagamos estadísticamente para que veamos cómo existió un manto protector a favor del gobernador. Y yo insisto, eso no se vio reflejado, no se ve reflejado porque hoy tenemos una ciudadanía muy crítica, ¿no? Y bueno, pues sí, yo sí creo que, por supuesto, yo voy a reivindicar siempre que tuvimos un ambiente favorable para el cambio, y también decir que es un ambiente Tamaulipas es de los estados donde el presidente de la República tiene más alta evaluación. Eso está documentado en diversas encuestas. Hay un cariño por el presidente de la República
hay un cariño por su persona, por sus acciones, por el proyecto Alternativa Nación. Yo sí creo que Tamaulipas es un bastión López Obradorista, y eso quedó mostrado en el pasado proceso. También les quiero decir que sí es un estado que encontramos bastante dificultoso por muchas razones, en términos de las problemáticas que se vivían internas, mas sin embargo puedo decir que tuvimos extraordinarios candidatas y candidatos, que tuvimos, que hicieron muy buen clic con la sociedad, que hicieron lo que manda nuestros estatutos, nuestra práctica política, que es caminar, que es andar en el territorio, que ahí es donde se ganan las elecciones, en el territorio. Se hizo una labor muy intensa y me consta porque yo la viví. Y lo que también les puedo decir es que pues sí trabajamos mucho por la unidad, trabajamos mucho por la, digamos, la construcción de acuerdos, la construcción colectiva, porque al final de cuentas sí hace la diferencia. Estoy convencido de que sí hace la diferencia, que hay un cierre de filas en nuestro movimiento, y lo dijimos desde que llegamos a Tamaulipas, que fue más bien en el mes de febrero, que no íbamos por ningún motivo a abonar a la división, sino a abonar a la unidad, y lo hemos hecho de manera muy institucional, muy comprometida, porque a final de cuentas lo que también hay que resaltar, que decía yo del presidente, que lo que estaba en juego en esta elección también era la continuidad de la 4T, y Tamaulipas aporta 6 distritos o 6 diputadas y diputados federales, se ganaron 6 de 9 distritos. Entonces yo creo que ahí hay una muestra contundente de que la gente está porque siga la cuarta transformación a nivel nacional, y por echar a andar un proceso de recuperación del estado de Tamaulipas a partir de los triunfos de Morena. Yo coincido en que sí, en la nueva legislatura habrá un verdadero contrapeso, habrá que revisar. Después de todo, yo no dudo que le sigan buscando con trampas, que sigan buscando candados, que sigan buscando, pero desde luego que la nueva legislatura tiene que cumplir, y lo que le mandató la gente es hacer cambios, y es frenar el desenfreno, es frenar la corrupción, es frenar la impunidad, es hacer lo que tienen que hacer para limpiar primero las instituciones, y yo creo que sí hay extraordinarios candidatos, ganadoras y ganadores, muy buenos alcaldes, y yo diría hay una militancia también muy activa, muy participativa. Hubo mucha gente que estuvo caminando en el casa por casa, en la promoción y en la defensa del voto, extraordinarios coordinadores, casilleros, representantes ante los órganos electorales, abogados, abogadas. Hay un partido que está de pie, y que también les quiero decir que mucho de lo que yo considero que no se dijo, yo recuerdo que dimos una conferencia de prensa en Matamoros, mostramos videos, infinidad de videos, tenemos infinidad de denuncias de todas, la gente con chalecos poniendo lonas del PAN, de los trailers, de las despensas, de los formatos del gobierno, en fin, tuvimos hechos de persecución, de violencia, tuvimos muchas cosas que enfrentaron las candidatas y candidatos, y yo creo que con todo y eso, por supuesto, el gobernador en plena campaña, haciendo supervisiones de obras, con camisas azules, con Diputado, cosas que evidentemente no suceden, no deben de suceder, y aún así fueron derrotados. lo interrumpo un poquito porque justo hay como temas que
quisiéramos que nos respondiera. Yo creo que vamos a una ronda de preguntas, pero yo quisiera preguntarle así de entrada, ¿cuál de los acuerdos que logró usted, específicamente el acuerdo que se veía más arriesgado, inclusive fuera de órbita, era el acuerdo de Reynosa, ¿no? El acuerdo de que Carlos Peña, el hijo de la actual alcaldesa, una connotada panista, se integrara a Morena? ¿Usted fue el acuerdo más, digamos, el más difícil de lograr para esta pasada elección? Bueno, primero decirles que el trabajo, el resultado que se obtuvo es producto de muchos esfuerzos, de la decisión de la gente, pero también yo sí le reconozco a las compañeras y compañeros, a los liderazgos del partido, que sí tuvieron la altura de miras, la estatura para decir lo que está en juego es la 4T, vamos a cerrar filas. Y les quiero decir que también hubo una bastante presencia, acompañamiento de nuestro Comité Ejecutivo Nacional, de la Comisión Nacional de Elecciones. Tamaulipas fue y sigue siendo prioridad para Morena, y yo creo que sí, que ahí fueron distintos actores quienes concurrieron para que saliera muy bien el resultado en Reynosa. Ahí yo estoy convencido de que se refleja justo eso, la altura de miras, el compromiso que todo el mundo asumió, que había un compromiso con el triunfo, con la gente, con la sociedad de Reynosa, y que era una ciudad clave para que pudiera triunfar, para que pudiera aportarle Morena lo que se requería para tener mayoría en la Cámara de Diputados. Yo creo que fue bastante bueno el resultado, y es derivado de muy buenos acuerdos. Héctor, Rosy, Tomás, una pregunta para el diputado federal. Yo le quiero hacer una pregunta al delegado, o mejor dicho, dos de una vez. Número uno, ¿Maqui Ortiz se va a incorporar a Morena? ¿Dejará Acción Nacional para incorporarse de lleno a Morena? Ustedes la han invitado. Yo sé que ella participó directamente. Yo seguí prácticamente capítulo a capítulo también la historia de la designación de Carlos Peña, de la negociación y posterior designación de Carlos Peña como candidato de Morena a la alcaldía de Reynosa. Y para mí sí fue un factor determinante que esta suma, tanto de Carlos Peña y prácticamente de su mamá, a Morena. Pero esa es la pregunta. ¿Maqui Ortiz se va a incorporar a Morena? Ya platicaron con ella. Y la otra, que también me parece decisiva para lo que viene, para el próximo proceso electoral, que es si va a haber una designación de un verdadero presidente de partido en Morena a nivel estatal. Vamos primero con esas dos y luego Rosy o Tomás, si quieren preguntar. Delegado, ahora sí que las respuestas. Muy bien. La primera, pues mira, yo honestamente no lo sé. Yo creo que quien tendría que responder esa pregunta es la propia alcaldesa Maqui Ortiz. Pero ella participó en las negociaciones de Carlos Peña. Mira, yo te puedo decir también con mucha franqueza que fue bastante cuidadosa, porque ella tiene una encomienda de gobierno, ¿no? Y yo sí reconozco que hubo mucho respeto de cuidar, no distraerse de sus labores de gobierno. Me parece que pues evidentemente hay un cambio ahí, porque pues hay un triunfo de su hijo, de Carlos Peña,
con abanderado de nuestro partido, pero ya el tema de su militancia, creo que ella es la que tendría que responder esa primera pregunta. ¿Usted la invitaría? ¿Usted la invitaría a Reynoso? Nosotros tenemos muy claro que cuando se logró el triunfo de Andrés Manuel en el 18, eso fue posible porque hubo una alianza muy grande de la sociedad y de muchos actores que decidieron jugársela y romper, y mis respetos para muchas gentes que fueron amenazadas y que tuvieron el valor de romper con el viejo régimen. Y yo lo que les quiero decir es que yo respeto mucho a Maqui Ortiz y respeto mucho a Carlos Peña porque tuvieron mucho valor. Y ustedes saben a lo que me refiero, ¿no? Entonces, se dice fácil, pero no es sencillo. Entonces, también decirles que en Morena, cuando alguien es candidata o candidato, tiene que firmar un compromiso, porque no es nada más un tema de pasar de un lugar a otro, porque nosotros sí tenemos un proyecto de nación muy claro, y quien no se compromete con ese proyecto de nación, entonces pues está muy claro que no tiene cabida. Quien se postula como candidato o candidato lo firma, es uno de los requisitos, se compromete. Y yo creo que esa es la diferencia, hay un compromiso, hay una declaración de principios y hay un programa, que es el programa de la 4T. Entonces, yo te diría que quien se comprometa claramente con la 4T y que firme la declaración de principios y que firme el ideario de... Se detuvo la transmisión del delegado justamente cuando nos hablaba un tema importante. ¿Y otra pregunta? Ajá. A ver. Adelante, es que se congeló cuando decía de la firma del ideario, de todo esto. Pero si quiere ya abordar la segunda pregunta que le hizo Héctor. Me refiero a que no solamente es un tema de estrategia político-electoral, porque también tenemos como requisito ese, que tiene que haber coincidencia y tiene que haber un compromiso con el programa de la 4T. Por eso luchamos, y creo que ahí hay una condición sine qua non. Por lo que designación de presidente del partido, anunció apenas hace unos días por el presidente del partido que habrá una renovación, ¿no? Quedaron suspendidas cuestiones que ver con la afiliación de comités, con la renovación de órganos partidarios, y entonces eso pasa porque haya una convocatoria nacional. Entonces yo lo que les puedo decir es que en términos de la pregunta es que tendríamos que atenernos a lo que diga la convocatoria y a los tiempos que marque la convocatoria nacional. Tomás, ya anunciado, más no se ha formalizado. Ok. Pero se van a emitir una convocatoria. Y lo que se anunció es que ya se abrirá paso a un proceso de renovación. Y para que haya ese proceso de renovación se tiene que hacer el llamado seguramente a un congreso, y sí, tiene que haber una convocatoria. Rosy, Tomás creo que ya tiene el micrófono abierto. Sí, nada más para hacer una pregunta que me gustaría que el delegado, que ha sido muy explícito en todos los temas, fuera solamente preciso y conciso para no extendernos demasiado, porque luego perdemos el hilo, ¿no?
Me gustaría saber, delegado, ¿cómo le piensa hacer Morena, usted particularmente como representante de la dirigencia nacional de Tamaulipas, para convencer a más tamaulipecos todavía, de los que ya votaron por candidatos y candidatas, para que en 2022 se decidan a apoyar lo que ustedes llaman la cuarta transformación, particularmente en Tamaulipas? ¿A qué me refiero? Hasta ahora, de los aspirantes que se mencionan a la gubernatura o a la candidatura de Morena a la gubernatura, no veo yo a nadie que tenga un origen ideológico de izquierda. Veo a puros priistas o expriistas y ahora panistas. ¿Cómo le van a hacer para que la gente les compre ese discurso de que quieren transformar realmente el ejercicio del poder, combatir a esa mafia del poder? Sí, pues de ahí vienen. Delegado. Bueno, pues yo lo que les diría es que en este momento, ¿en qué estamos? Estamos todavía Están en campaña. cierre, en la última etapa del proceso electoral del 21. En eso estoy enfocado. ¿Por qué? Pues porque tenemos impugnados a todos los compañeros diputados electos, tenemos a los candidatos a principales, tenemos denunciados a algunos compañeros, lo que les quiero decir es que la lucha sigue. No han detenido estas maquinarias que están echadas a andar para frenar el cambio en Tamaulipas. Entonces, a mí me parece que sería muy prematuro hablar de algún tipo de estrategia o de lo que tiene que ver con el 22. Yo sí quisiera dejar muy claro que eso Está yendo un poco la señal de Sí. el delegado. Siempre en los momentos clave. ¿Ya? Creo que no. ¿Está por ahí, delegado? con gente que se ha sumado al movimiento en distintos momentos. ¿Ahí escucho? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Se estuvo congelando un poco. ¿Ahí pero se ya lo escucha? escuchamos ahora otra vez. Está Sí, bien, ya, ahora ya. Bueno, decía yo que no sé hasta dónde me alcanzaron a escuchar. Justo cuando iba a destapar el próximo candidato de Morena a la gubernatura. Así es. No, pues que Dijo que iba a ser un priista, ¿no? Bueno, yo lo que les puedo decir es que tenemos extraordinarios liderazgos que además en distintos momentos se han sumado a la cuarta transformación, a construir la cuarta transformación, a luchar por la cuarta transformación. Por cierto, fueron candidatas y candidatos de Morena sin distinción del tiempo, sin distinción de en qué momento estuvieron en el movimiento. Tenemos candidatos y candidatos fundadores, tenemos candidatos que se sumaron después, pero ya pasaron por las urnas, y el triunfo de Morena en Tamaulipas ya fue obtenido en las urnas. Entonces, yo más bien, como dijo el presidente, que se preocupen los de la derecha, porque ahí no se ve que tengan, yo creo, Morena, insisto, un bastión. El López Obradorismo es muy fuerte en Tamaulipas. Yo creo que la gente quiere la transformación. Yo creo que el problema lo tienen enfrente. Nosotros tenemos muy buenos liderazgos y no creo que vaya a haber mayor problema, porque además, insisto, en este proceso hubo un cierre de filas. Yo estoy convencido que lo va a haber, que se va a poner por encima las causas superiores que nos unen. Y honestamente, yo creo que independientemente del tiempo en el que decidieron sumarse a actores de diferentes orígenes,
yo sí creo que nos une un programa y un proyecto, y ese es el que enamoró al pueblo de México y enamoró a los tamaulipecos, y mientras se comprometan con ese programa y esté vigente, yo creo que nos va a ir muy bien. Rosy, una pregunta y después vamos a cerrar ya esta estampida. Rosy, tú que justamente en Matamoros fue la votación más importante, digamos, histórica, el alcalde Mario López ganó arrasando a su contrincante panista Ivette Bermea. ¿Cuál es tu percepción, digamos, una pregunta al delegado, desde ese bastión, ahora sí podemos decir un bastión morenista en Tamaulipas como es Matamoros? Me limitas con lo de una pregunta, pero bueno, Primero es, él hablaba de que se está convenciendo a la población, se está convenciendo a pues figuras importantes, a la población en general, a los electores, para que se sumen a lo que es la cuarta transformación y a lo que es, pues en este caso, Morena por añadidura, ¿no? Lo que yo he visto, y precisamente en Matamoros, con la designación de los candidatos desde la anterior ocasión, la primera administración o la primera elección en la que participó Mario López, en la siguiente elección de lo que fue los diputados locales que posicionaron noticias en todo el estado, y ahora que se presentó en esta elección donde, bueno, pues sí es cierto, se obtuvieron muchos votos, una elección, un número histórico, de hecho no nada más en Matamoros, en Tamaulipas, los más de 110,000 votos que tuvo Mario López, y de hecho también Adriana Lozano fue de las diputadas más votadas, diputadas federales, ¿no? En lo que se refiere precisamente a la cuestión de la elección. A esto voy, es la cuestión de que a veces es más difícil convencer a los de casa. Los problemas más grandes que se presentaron precisamente para los candidatos morenistas, sean o no sean de Morena, hayan sido o no hayan sido militantes, era precisamente con la gente de la casa. ¿Cómo se va a hacer para precisamente en este proceso electoral que viene, conjuntar a esa gente que sigue pensando que por ser fundadores o morenistas de nacimiento, no sé cómo se les puede denominar, delegado, están convencidos que son ellos quienes deben de ser los candidatos o quienes deben de decidir quién sea el candidato? Este es el primer punto en el que la cuestión de cómo convencer a los de casa, porque al parecer son los que más problemas causan, bueno, desde mi punto de vista. Y la segunda es, bueno, ¿quiénes son los morenistas que ya se están vislumbrando para el 2022 en la elección a candidato a gobernador del estado, de acuerdo a los datos que ya tiene Morena, por supuesto? Bueno, con respecto a la primera pregunta, miren, yo les dije a mis compañeras y compañeros desde que llegué a Tamaulipas que yo soy fundador de Morena, y no me siento con menos derechos o más derechos que mis demás compañeras y compañeros. También, pues por supuesto que ahí... ¿Sí me escuchan? Sí. Ok. Yo les reconozco, miren, yo honestamente difiero en que el principal problema sea ese. Yo, que me tocó y me sigue tocando hoy en día atender las afrentas que nos ponen, me tocó recibir las pruebas, me tocó pues tratar de exhibir la persecución política, la operación electoral para favorecer al PAN, honestamente, y también, digamos, ahí está el principal reto. Yo el principal reto lo veo en lo que tenemos enfrente. Lo digo con conocimiento de causa y tengo mucho material, muchos datos con que probarlo.
¿no? De las conspiraciones que todavía se siguen haciendo en este momento que estamos platicando para tratar, a como dé lugar, de burlar el resultado en las urnas. Yo creo que también falta decirlo. Hablaba yo hace rato de un ejército de gente que anduvo en la promoción del voto, en la defensa del voto. Muchos compañeras y compañeros del partido que anduvieron haciendo el trabajo, muchos coordinadores de campaña, equipos de comunicación, en fin, las brigadas. Hay mucha gente que participó y que está detrás del triunfo. Yo les reconocí a los protagonistas del cambio verdadero, que ahí están, ahí estuvieron. Y también decirles que por alguna extraña razón, pues había demasiado interés de algunos medios de comunicación por solamente darle foco a algunas personas que estaban insistiendo en el conflicto interno y lo siguieron haciendo hasta el final, un día antes de la elección o el mismo día de la elección. Pero esa no es la presencia de nuestro partido, esa no es la fortaleza de nuestro partido, ni creo yo que sea la principal debilidad de nuestro partido. Yo estoy convencido que el resultado se explica mucho por el cierre de filas, insisto, de muchísima gente del partido y también de movimientos, organizaciones, trabajadoras y trabajadores. Miren, ahí en el caso de Matamoros, si tú lo conoces, el movimiento obrero, que fue una alianza extraordinaria la que se tuvo con el movimiento obrero. Y que se dio a partir de la coincidencia en causas de los trabajadores que sí se volcaron a las urnas y sí votaron, ¿no? Muy dignamente. Entonces, yo no veo en realidad eso que también es cierto, hay que decirlo, que es el problema que yo veo, o el desafío que enfrentamos, lo remitiría al mismo origen. Es en el gobierno del Estado donde se intentó meter la mano dentro del partido. Y ustedes lo saben, pero no le resultó, no pudo, no lo logró. Y entonces, y les quiero adelantar que no lo va a lograr en el próximo proceso, porque yo lo que viví en Tamaulipas es justamente este cierre de filas en torno a la unidad, porque todos entendimos lo que se estaba jugando y porque todos entendimos que nuestro adversario jugó de la manera más chueca y más vil y con mucha crudeza, y yo creo que la gente lo entendió y por eso tuvimos muy buenos resultados. Vamos a leer unos mensajes antes de finalizar. Ramiro Ramos Salinas, yo sé que Héctor tiene otra pregunta por ahí. No, es que le falta responder la pregunta lo más importante, de la lista. lo más importante. Es que esa justamente la vamos a dejar al final, es lo que yo quiero. No cree, el diputado delegado no cree que va a evadir la pregunta, simplemente hay mensajes, vamos a comentarlo rápido. Saludos de nuestro anterior invitado también, el profesor y militante priista Ramiro Ramos Salinas, de Cintia Moreno Gil, dice: efectivamente, el Congreso de Tamaulipas no debe de ser manto protector de ninguna persona, ni ahorita ni en el futuro. Checo Lorenzo dice: quedó demostrado que al gobernador no le funcionó el discurso de persecución política, el ciudadano consciente juzgó la realidad y dio muestra de ello en la pasada elección. También mensaje de Víctor Hugo Peñalosa Hernández: el señor Francisco García Cabeza de Vaca debe separarse del cargo y si no es culpable demostrar su inocencia. Paquita Castro Armenta, de izquierda y con los principios de ideales de Morena, la senadora Lupita Covarrubias, y también ella misma manda un saludo al diputado Ernesto Palacios.
Ahora sí, la pregunta que está en boca de todos. Ya hay apuntados, como dice Rosy, ya hay una lista de apuntados. Ya se habla que la alcaldesa actual de Reynosa, Maqui Ortiz, que el senador Américo Villarreal, hay más gente que fantasea con ser el candidato de Morena porque se ve en la antesala de poder ser gobernador de Tamaulipas. Díganos, ¿quiénes están en la lista por ahora, así a distancia? ¿Quiénes son contemplados, digamos, y quiénes, mujeres y hombres que están allí, digamos, en la palestra? Yo sé que es complicado comprometerlo a decir nombres, pero es ahora sí que de dominio público esta lista. Pues miren, yo lo que tengo la seguridad es que Morena va a triunfar en Tamaulipas, como lo hizo en este proceso, lo va a hacer en el 22. Me parece que sería un nombres grave. Me parece que sería un error grave enumerar compañeras y no hay tal lista, porque en este momento sería muy ingrato. Imagínense nada más que hablemos de una lista y dejemos de manera involuntaria excluyera yo a alguien. Yo lo que les puedo decir es que mi respeto para las compañeras y compañeros liderazgos del partido que han tenido una participación, que eso también mi reconocimiento, porque si no fuera por liderazgos del partido que tuvieron cada una y cada uno hicieron lo que les correspondía, lo que les tocaba, pero ustedes me van a entender. Yo entiendo que no me van a entender, pero no te interrumpa así, pero a ver, yo creo que algo que sería tal vez sano, yo ahorita Héctor va a tomar la palabra, pero sí podríamos descartar de inicio a alguien que ya se puso en la lista y que de pronto movió el tablero, ¿no? Que fue Alejandro Rojas Díaz Durán, que de pronto sale con una expresión diciendo... ¿En serio? Pero bueno, yo creo que bueno, es una expresión... Lo pregunto porque realmente sí generó mucho ruido, inclusive se sabe que aunque mucha gente no lo toma en serio, como el compañero Héctor Garcés, pues es un elemento en la mesa, ¿no? No va a ser gente que no es de Tamaulipas, ¿no? Digamos, estrictamente esa es la pregunta, y no se toma como un comentario xenófobo o por el estilo, simplemente preguntar eso porque salió rápidamente cuando el senador suplente se expresó en ese sentido. Bueno, yo insistiría en que no es que evada la pregunta, es que no estoy en condiciones de decir o de excluir, simple y sencillamente. Imagínense ustedes que mucho de nuestro trabajo tiene que ver con la unidad, y esa unidad se tiene que cimentar en la inclusión. Esa es parte de la clave, eso es lo que buscamos, y yo creo que en este proceso hubo un avance muy grande, una unidad basada en la inclusión. Entonces, por eso no quisiera cometer el error de excluir a alguien, porque creo que es muy importante cuidar la unidad del movimiento, ¿no? Eso lo hemos cuidado, lo vamos a seguir cuidando, y reiterar para todas y todos los aspirantes mis respetos, ¿no? Yo creo que en este momento, y también se los digo con mucha franqueza, lo responsable es en este momento que nuestra actividad se concentre en defender los triunfos que obtuvimos. Yo les he dicho a nuestras candidatas y candidatos, es un mandato también del pueblo. Tenemos que defender a toda costa, y estamos concentrados en eso, porque resulta que esto que decías hace rato del reconteo, miren ustedes, el Dietam estuvo todo el tiempo callado,
cuando el gobernador andaba placeándose en las obras públicas, cuando andaban haciendo todo esto que les dije en el gobierno del estado, en las dependencias. Ahí tuvieron en la Universidad de Tamaulipas un eventazo con candidatos, imagínense, está el video, está la denuncia, tuvieron un evento masivo también de apoyo al gobernador, en fin, muy callado. Y cuando llega el conteo, ordena el recuento y se pone muy proactivo, ¿no? Y entonces hay que recontar a ver si le ayudamos al PAN, dice el YETAM. En fin, no esperamos que el tribunal esté a la altura, pero el proceso del 21 no ha terminado y eso se está encargando el propio gobierno y el propio YETAM, cuando el mandato fue muy claro, pero yo sí voy a seguir concentrado en entregar cuentas de esto, de acabar bien el proceso del 21, y me parece que lo otro pues llevará su tiempo y sus momentos, pero en este momento lo que tengo que seguir haciendo es el llamado a la unidad. Comentario de cierre, Héctor Rossi. Bueno, yo nada más comentarle con el diputado, con el delegado, es que bueno, pues yo pienso que la lista puede ir creciendo. Empezamos con digamos que prácticamente el día 7 de julio empezó el siguiente proceso electoral en Tamaulipas hacia el 2022 y hacia el gobierno del estado, que pienso también que las hombres, mujeres que quieran ser, a lo mejor hay algunos que ya platicaron con él y que le dijeron, pues voy a buscarla, no sé si se me vaya a dar, pero pues voy a buscarla. Aquí la cuestión es que sí, tiene razón el diputado, no ha terminado el 21 porque sí hay todavía que darle salida a todos estos procesos, hay que todavía pues sanar algunas heridas, sanear algunos procesos, y por supuesto también yo lo que sigue es que en este 22, con esta lista que ya hemos estado escuchando por ahí, incluso de los mismos actores políticos, pues ver quiénes de estos llegan al final, ¿no? La carrera ha empezado, eso sí no lo podemos evitar ni el delegado ni nosotros, la carrera empezó y parece que hay caballos punteros. Héctor. Una pregunta para el delegado, diputado. Entonces, ¿usted qué opina de la declaración que en su momento hizo en Sinaloa el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, sobre el delegado del CEN, allá, el tamaulipeco, el senador Américo Villarreal, al presentarlo en un evento del entonces candidato y gobernador electo Rubén Moya, donde lo presentó y dijo que Américo Villarreal lo estaban preparando para el próximo año ir a competir a Tamaulipas. Prácticamente lo destapó. Bueno, ¿Usted qué opina de eso? Pues yo opino que no tengo opinión. Ahí el presidente del partido es quien podría quizá comentar sobre el tema. Lo que sí les digo es que los medios de comunicación, ustedes mismos, comentaristas, digamos, analistas, cada quien hizo su propia interpretación, ¿no? Pero yo honestamente reiterar que no tengo en este momento, porque decía Rossi que si ya había habido pláticas, ¿no? A lo mejor alguien, ¿verdad? Yo no sé, pero no sé de entrada decirles que en mi opinión, y esa es la realidad, nuestra concentración está en el 21, defender lo que se obtuvo, el triunfo en las urnas, que no quieran a la mala alterar el resultado que se obtuvo en las urnas.
que Morena tendrá mayoría en el Congreso del Estado, eso que no quede duda, porque ese fue el mandato popular, que vamos a gobernar más del 75%, como ustedes mismos lo han documentado, 75% de la población de Tamaulipas, y que desde luego que no vamos a bajar el dedo del renglón porque no somos tapadera, no vamos a quitar el dedo del renglón de que haya justicia, y pues sería, yo diría, hasta irresponsable decirles que ya hay alguna suerte de pasos dados en términos del 22, ¿no? Yo sí creo que está ahí la declaración, pero yo sí creo que es nuestro presidente del partido quien quizá tendría que comentarles ahí al respecto. Sea que sea el candidato o candidata, Gracias. Morena va a ganar la gubernatura. Yo estoy convencido de que Morena va a triunfar en Tamaulipas. Fíjense que yo creo que primero es impresionante. A mí, honestamente, ha sido un proceso muy duro, pero de grandes aprendizajes. Yo he aprendido mucho en Tamaulipas, y he aprendido mucho de la gente, y he aprendido mucho de los medios de comunicación, y he visto una sociedad muy politizada en Tamaulipas. Yo no sé, cuando alguien dice que no es así, yo honestamente he visto lo contrario. He visto una sociedad Cuando muy dice que ha aprendido politizada. mucho de los medios de comunicación de Tamaulipas, ¿es ironía o lo dice en serio? No, lo digo en serio. Lo digo en serio porque hay una dinámica política en el estado de Tamaulipas muy interesante. Yo leo los artículos todas las mañanas, tengo por costumbre a primera hora enterarme de muchísimas cosas, y lo hago a través de los medios de comunicación, y de diferentes opiniones, en fin, pero la dinámica política que hay en Tamaulipas es muy interesante, y cómo permea en la sociedad también. Es muy interesante lo que ha pasado en Tamaulipas. Yo hace rato por eso decía que hay, cuando comentaban de que si al gobernador había un desgaste por el golpeteo, pues yo digo, habría que analizarlo verdaderamente con mucha objetividad ese asunto, porque yo tengo la impresión de que sí hay un avance democrático. Por eso es condenable lo que están haciendo, porque hay un avance democrático en la sociedad tamaulipeca, y tenemos a un gobierno y unos legisladores empecinados en negar ese avance democrático. Es increíble, porque no tienen escrúpulos, porque no les importa la verdad del proceso democrático en Tamaulipas. Y yo me atengo a ese proceso democrático para decir que Morena va a triunfar en Tamaulipas el 22, ¿no? Por un avance democrático, porque la gente está cada vez más politizada, porque lo demostró. Imagínense ustedes, cuando estamos en plena pandemia, todavía, a lo mejor ya en su última etapa, pero finalmente hubo pandemia. Y finalmente, insisto, hubo coacción, hubo amenazas, hubo de todo, hubo visos de violencia. Y de todos modos hubo gran participación. Y de todos modos, y yo también considero que quizá en los municipios más pequeños es donde más se dejó sentir esta coacción, amenaza del gobierno del Estado, y por eso el resultado, ¿no? Pero ahí también hay un avance democrático muy importante, y eso lo tenemos que reconocer, y también reconocerles que en ese avance democrático pues están muchos medios de comunicación, la verdad, ¿no?
yo podría decir que me atengo a eso, que sí va a triunfar Morena en Tamaulipas y que eso me parece que es el camino que ya eligieron para rescatar al Estado. Son las 10:11 y para cerrar la última pregunta, ahora sí, delegado. ¿Quién le preocupa más? A usted, digamos, como ya vio la escena completa de Tamaulipas. Jesús Nader, alcalde de Tampico, César Verástegui Hostos, o, en un momento dado, Ismael García Cabeza de Vaca. ¿Quién le preocupa más a Morena para el 2022? Pues yo no puedo hablar a nombre de Morena. Para usted. Pero para mí, que los preocupados, decía yo hace rato, los preocupados son ellos, ¿no? Los preocupados deben estar siendo ellos. Honestamente, yo tengo toda la certeza de que es muy difícil que salgan a pedir el voto con todo lo que ha pasado, con todo lo que ha vivido y sigue viviendo la gente de Tamaulipas y los espectáculos que estamos viendo, las traiciones a la democracia, al mandato popular, con todo lo que ha pasado, yo creo que los preocupados son ellos. ¿Cómo van a ir a pedir el voto? ¿No? Imagínense ustedes esos espectáculos que vimos en los videos que salieron de Reynosa. Yo sí creo que los preocupados son ellos. Nosotros lo que tenemos que ocuparnos es, y eso desconozco una vez que terminemos el proceso del 21, ahora sí que yo no me mando solo, dependo del Comité Ejecutivo Nacional, pero de lo que sigue, lo que sí les puedo decir es que Morena tiene que estar muy ocupado y yo los veo muy echados para adelante en cumplir a los diputados, extraordinarios perfiles, los diputados que ganaron y los que van a entrar por la vía de la representación proporcional y los alcaldes que levantaron muchas expectativas, muchos anhelos, mucha esperanza. Yo veo a la gente muy, muy entusiasta en la capital, en Nuevo Laredo, en las ciudades en la propia Reynosa, en Altamira. Entonces, pues hay que cumplir y hay que estar a la altura. Y yo estoy convencido de que se va a hacer, ¿no? De que son muy buenos perfiles, con muy buenos equipos y con apoyo social. Entonces, creo que tienen que mostrar mucho el apego a los principios de la 4T. Y lo van a hacer, estoy convencido de eso. Entonces, yo creo que ahí vamos a seguir caminando muy bien, paso firme. Y no me preocupa. Yo creo que los compañeros, yo los veo muy, muy comprometidos, ya metidos, incluso todavía no toman protesta nuestras alcaldesas y alcaldes y ya están viendo la manera de cómo van a resolver, ya están en las colonias, ya están viendo los problemas, ya están ahí. Y la verdad me da mucho gusto. Pues bueno, ha sido una noche intensa, casi 2 horas. Ahora sí rompimos el récord de charla, muchos mensajes en redes, ahora sí que de todos colores. Agradecer, diputado federal, delegado nacional de Morena en Tamaulipas, Ernesto Palacios, que nos haya acompañado y ojalá nos siga acompañando en las próximas emisiones futuras de análisis de este panorama electoral y panorama social de Tamaulipas. Al contrario, muchas gracias, Carlos, muchas gracias, Rosy, Héctor y Tomás, que ya no lo veo, pero muchas gracias también, me dio muchísimo gusto, estuvo muy interesante la verdad y qué bueno que les agradezco la oportunidad de platicar sobre pues algo que es muy, muy importante, que es el proceso electoral político de Tamaulipas. Héctor, buenas noches. Delegado. Gracias. Nada más para pedirle, cuando ande por Tampico, el delegado Morena, que nos conceda una entrevista en el canal 10.1. Con muchísimo
Con muchísimo gusto, Héctor, ya quedamos, entonces, sí, con mucho gusto, ahí nos vemos en la próxima ida a Tampico, compromiso hecho de la entrevista. Te agradezco la invitación, te agradezco, y también decirles que ahí los leemos. ¿No? Rosy, Gracias, para cerrar. gracias. Buenas noches, Rosy. Pues ya, buenas noches y estamos aquí en Estampida. Y bueno, a todos los que nos han visto, no sabemos a qué horas acaben de ver este video, ojalá estén en vivo, pero si no, buena noche, buena tarde, buen día. Esto fue Estampida y pues sigan informándose en elefanteblanco.mx. Aquí van a ver la cobertura más amplia, sin colores. Estamos haciendo periodismo en Elefante Blanco, por eso hoy esta mesa con el compañero Tomás Briones, que se disculpó porque hubo un tema de conexión a internet, ya no pudo seguir en esta estampida. Y bueno, pues sigan informándose. Mañana tenemos la información de lo que sucedió en el Congreso y también lo que van los avances de la investigación de la masacre de Reynosa, junto con otros temas de interés en el Estado. Buenas noches y hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches.